Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículos 1 al 5. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén, amén y amén. Amados hermanos y hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Ya en la anterior reunión que tuvimos, hicimos una breve introducción a esta epístola, con datos muy importantes que, ya que, valga la redundancia, en muchos aspectos nos ayudan aún más a conocer todo lo que es el contenido de la palabra de Dios. Y se cumple, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Hoy, ya entrándonos de lleno al estudio de esta epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, ya como lo mencionamos, en la introducción que tuvimos, dimos a conocer datos muy importantes de Colosas. Y a través de las Sagradas Escrituras nos hemos dado cuenta de las particularidades que tenía el apóstol Pablo. Siempre guiado y lleno del Espíritu Santo, él tenía algo muy particular de sus epístolas, tanto cuando él las empezaba a escribir con las salutaciones, como al final con los saludos. Y en este versículo número 1 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el versículo número 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, nos habla muy claramente de el apóstol Pablo. O sea, su nombre antes era Saulo. Todos conocemos su historia y su posterior conversión después de haber sido perseguidor y blasfemo de la iglesia. Así él lo ha dejado escrito acá en la Biblia. Y cuando el encabezado está escrito Pablo, se refiere lógicamente al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo recibió directamente de parte del Señor el llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y también por medio del Señor Jesucristo, él recibió la revelación del Evangelio. Y algo muy particular, que aquí se confirma lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 y en el versículo número 15, cuando se refiere
el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Recordemos que el apóstol Pablo, así como él le predicó el evangelio a los gentiles en sus inicios, él también lo hizo con los judíos. Lamentablemente los judíos lo rechazaron debido a que, como lo dijimos al principio, él fue un perseguidor de la iglesia y lo consideraron los judíos un traidor, un Judas, como se conoce comúnmente. Y por lo tanto, debido a los problemas, pero de una manera muy especial, y lo más importante, que fue el Señor quien lo escogió específicamente para llevar el evangelio a los gentiles y dar testimonio tanto de su conversión como del evangelio mismo ante autoridades. Recordemos que él dio testimonio ante autoridades romanas, estando ya prisionero en Roma. Él conoció al maquiavélico y nefasto y figura de anticristo Nerón, uno de los emperadores romanos más diabólicos que existieron. Y por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que, como lo mencionamos al principio, que fue precisamente el Señor quien escogió y llamó de una manera muy especial al apóstol Pablo. Y por eso él menciona apóstol de Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, así como hay de todo, como se dice comúnmente, en cualquier aspecto y en grupo social, hoy en día, lamentablemente, los falsos siempre han existido. Y por lo tanto, pues acá sí nos habla de algo que es verdad. Y el hermano Timoteo. Todos conocemos quién era Timoteo. Y que el apóstol Pablo lo consideraba un hijo, tanto en el aspecto espiritual como en lo terrenal. Recordando que, como está escrito acá en la palabra, en el caso de Timoteo era un joven. Y el nombre Timoteo procede del idioma griego Timoteus, el cual está formado de dos raíces, Timo, que significa honor, y Teos significa Dios, el cual da el significado el que honra a Dios. Todos conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Timoteo era hijo de Eunice y su abuela se llamaba Loida. Estas mujeres eran judías. Aunque no está escrito acá en las Sagradas Escrituras, pero a través de la historia bíblica y también de la historia secular, se sabe que el papá de Timoteo era griego y que falleció siendo Timoteo apenas un niño. Aunque esto pues no está comprobado, pero se especula acerca de esto. Y nosotros sabemos acá a través de la palabra de Dios que Timoteo nació en la ciudad de Listra, en Licaonia, que era una región localizada en lo que es Asia Menor, actualmente Turquía. Y por lo tanto, Timoteo fue un colaborador fiel, fue alumno distinguido del apóstol Pablo, ya que recordemos que Timoteo, posteriormente a que fue evangelizado, recibió el llamado de parte del Señor y fue a servir específicamente como pastor en Éfeso, siendo muy joven, en donde enfrentó principalmente a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas, como nos pudimos dar cuenta a través de los estudios bíblicos que tuvimos con anterioridad a en lo que fue la primera y la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, precisamente. Entonces, si nos damos cuenta que Timoteo, a pesar de ser muy joven, se cree aproximadamente que cuando él empezó a servir en Éfeso tenía aproximadamente 37 o 38 años de edad. En aquel tiempo
se consideraba a estos jóvenes, tanto hombres como mujeres, muy jóvenes a esa edad. Y por lo tanto, pues acá nos damos cuenta que a pesar de ser muy joven, Timoteo, como lo mencionamos, fue un colaborador fiel, distinguido alumno del apóstol Pablo, pero también fue un valiente siervo de Dios. Y su ejemplo hoy en día es para imitar tanto a los jóvenes como a los adultos que somos creyentes en Cristo Jesús. Y por lo tanto nos damos cuenta que también Timoteo fue instruido desde niño en las Sagradas Escrituras, o sea, lo que era la ley mosaica, reiterando que tanto su abuela como su mamá, ellas eran mujeres devotas. Ellas sí entendieron a cabalidad lo que estaba escrito en la ley mosaica y que principalmente anunciaba la venida del Mesías para el pueblo de Israel. Por eso es que ellas, desde muy niño, Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras y ellas también diligentemente se entregaron con todo el corazón a buscar de Dios. No cayeron en legalismo, sino que ellas fueron unas mujeres ejemplares hoy en día para las damas. Y por lo tanto, ellas, como ellas sí tenían el anhelo de buscar de Dios como realmente era y no como los escribas y los fariseos quisieron tropezar al pueblo de Israel en su mayoría en legalismo, ellas, por esa base que ellas tenían, que sí de corazón buscaban a Dios, junto con Timoteo, ellas cuando conocieron al apóstol Pablo juntamente con Timoteo y él les predicó de una manera muy especial, inmediatamente ellas recibieron el mensaje de las buenas nuevas de salvación, se convirtieron al Señor Jesucristo y le sirvieron, y principalmente Timoteo. Entonces, nosotros acá, como siempre lo hemos mencionado, es un estudio bíblico y por lo tanto tenemos que ser tanto muy minuciosos, cuidadosos, pero sobre todo la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Entonces, acá en el versículo número 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí cuando definitivamente nos habla de los santos. Aquí yo quiero detenerme con un poquito de cuidado y explicarlo conforme a las Sagradas Escrituras. Sabemos que, yo sé que en el mundo existe un refrán que todos mencionan, es que todos somos pecadores, es que nadie es perfecto. Es muy cierto, pero hay una gran diferencia. Cuando ya somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, hay una gran diferencia con aquel y con aquella que triste y lamentablemente no conoce de Dios y de la gracia en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos de Él ni en el pecado. ¿Por qué? Esto no significa que no pequemos, porque como seres humanos y seres imperfectos fallamos en una o en otra manera, pero hay una gran diferencia. Lo mencioné, que ya no vivimos como antes. Entonces, mira qué privilegio que el Señor nos da, de que Él nos llama y nos hace santos. Cualquiera dirá, es que no hay nadie santo. Sí, literalmente, humanamente, no hay nadie que sea al 100% santo. Y ya no digamos perfecto, literalmente hablando, porque el único santo, santo, santo es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. El único perfecto es Dios, el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando nosotros ya estamos en Cristo, mira qué privilegio. Y a la luz de la palabra, hoy lo vamos rápidamente, lo vamos a exponer. Cuando se refiere acá en la palabra de Dios a los santos y fieles hermanos, nosotros sabemos que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dejando nuestra vida llena de pecado y de maldad, nacemos de nuevo. Y acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículos 12 y 13,
está escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos. Y si son damas, son hechas hijas de Dios. Mira qué privilegio. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. Y esto está escrito acá mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3. En el versículo número 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios, que nos purifica, que nos santifica. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, porque también en el versículo número 7 y 8, no te maravilles lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacemos de nuevo. Entonces, como ya somos hijos, y las que son hijas de Dios, ya somos parte de la familia de Dios. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de la iglesia que el Señor Jesucristo adquirió al precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, al ofrendar su vida por nosotros. Y mira, y esto se complementa con algo muy hermoso, lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7, versículo 6. Somos un pueblo escogido por Dios. Mira, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí cualquiera dirá, bueno, eso es el Antiguo Testamento, y allí se refiere a Israel, ¿sí? Ahí se está refiriendo en primer lugar, en el sentido, en ese momento, al pueblo de Israel. Pero recordemos que bíblicamente nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, y por lo tanto somos pueblo santo. Y mira, y es que no es que yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Somos un pueblo escogido por Dios. Y mira, linaje escogido, real sacerdocio, lo cual está escrito acá en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2 y versículo 9, cuando está escrito: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa. Y no por méritos humanos o por justicias humanas, que son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Y por lo tanto somos una familia espiritual, ya que tenemos acceso directo a Dios. ¿Y por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, todos conocemos este versículo, pero lo vamos a leer. Acá nos dice en el versículo número 5 y 6:
del libro de Apocalipsis capítulo 1. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, amado hermano, tú eres sacerdote en tu casa y en todo lugar, y por lo tanto tienes que ejercer el sacerdocio, no un sacerdocio como el de la religión que todos conocemos, de la religión tradicional, no, un sacerdocio santo. Tú eres sacerdote en tu hogar, en tu trabajo, con los vecinos, con los inquilinos, con tus compañeros de trabajo o tus trabajadores. Entonces, recordemos que esto también tiene una confirmación en el Antiguo Testamento, porque precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo número 19 y versículo 6, está escrito: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Mira, o sea, aquí nos está confirmando algo muy hermoso. Somos reyes y sacerdotes. No porque, lo vuelvo a reiterar, no porque yo lo diga, sino que así lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, mira, ya que somos una nación santa, y un pueblo adquirido, somos propiedad de Dios. El carácter de Dios, y comprados al precio de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y esto se complementa con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y en este versículo número 2, fieles. O sea, todos conocemos que fiel significa a aquel que está siempre en los buenos y malos momentos y en todo tiempo con alguien o con los demás. Y por lo tanto, la disposición a estar con los demás, y como lo reiteramos, bajo cualquier circunstancia. Y aquí está escrito en la palabra, en este versículo número 2, hermanos en Cristo. Aquí se refiere específicamente a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo, en la fe, en el Señor, en general. Y también cuando dice que están en Colosas, o sea, la iglesia que se encontraba en ese momento ya funcionando en esta ciudad de Colosas. Y lo dijimos al principio que el apóstol Pablo tenía una característica siempre cuando él escribió sus epístolas, tanto al principio de las mismas, en su salutación, como posteriormente ya en los saludos finales, cuando él se refiere a gracia y paz. Es muy importante, ya que este es un saludo muy común, como lo reiteramos, que el apóstol Pablo empleaba en sus epístolas, y por lo tanto esto nos da una pauta de lo siguiente cuando dice gracia: las relaciones espirituales que habla la palabra de Dios. Todos conocemos gracia, es la gracia de Dios. O sea, todos sabemos que no es por méritos propios, como lo mencionamos ya con anterioridad, sino que es por la gracia y misericordia de Dios que en primer lugar nosotros tenemos vida cada mañana que amanece. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, es por la misericordia de Dios y no por méritos humanos, no por esfuerzos del hombre y de la mujer en sí. No, es por misericordia y por la gracia de Dios que nosotros tenemos vida. Y cuando menciona acá gracia, recordemos que gracia es un regalo que Dios le concede a la humanidad, aunque la humanidad no lo merezcamos por nuestra condición pecaminosa.
Y esto definitivamente, lo que es la gracia de Dios, está muy relatada a través de, en el pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, especialmente en el capítulo número 2 y del versículo 1 al 10, en el cual nos habla muy abundantemente de lo siguiente. Los vamos a leer rápidamente para que todo vaya, como lo hemos mencionado, es un estudio bíblico. Tenemos que ser muy explícitos y tenemos que dar a conocer todo lo que mayormente tengamos que dar. Dice así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mira, en el versículo número 8 que leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso, valga la redundancia de palabras, lo dijimos, que la gracia es un regalo, es un don que Dios le da a la humanidad y que muchos no aprovechan. Porque día con día Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios es amor, Él no impone, Él no fuerza a nadie, pero también va a llegar el día en que todos nos vamos a presentar ante el Señor. Y no va a haber ningún pretexto de absolutamente nadie de decir: nunca oí, nunca me hablaste, nunca me enseñaron. ¿Por qué? Porque Dios, incluso a través de este estudio bíblico, Dios está hablando. Tanto, lógicamente, el que está exponiendo la palabra, su servidor, como los que están escuchando en este momento de esta transmisión que se está desarrollando en vivo. Entonces, la gracia redentora de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que acabamos de leer acá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, que lo volvimos a leer, esto es complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. O sea, ahora ya no es por la ley mosaica, mucho menos por obras humanas o materiales que el hombre y la mujer pretenda hacer, sino que es por la gracia y misericordia de Dios, principalmente por gracia, un regalo, que podemos tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y cuando dice: y paz sea a vosotros, nosotros sabemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, que a través de la historia humana, cuando se habla de paz, hoy en día, a manera de ejemplo, en el conflicto que se vive entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán, hace unos días se acaba de anunciar con bombos y platillos que Estados Unidos y la República Islámica de Irán habían llegado a un acuerdo del fin de la guerra, el fin del conflicto, y con ceremonias que la ONU dando su comunicado de complacencia y las demás naciones y todo. Pero hace 2 días
a través de las noticias de las redes sociales se da a conocer que Estados Unidos había atacado unas instalaciones de Irán en represalia porque los iraníes habían hundido un barco en el estrecho de Hormuz, que se encuentra precisamente en el Golfo Pérsico, control que tiene la República Islámica de Irán. O sea, el hombre y la mujer, por más de algún motivo, pueden firmar acuerdos de paz. Acá en Guatemala se firmó un acuerdo de paz firme y duradera, pero lo hizo el hombre. Y ya ves que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque así es el hombre, así es la mujer, como seres humanos. La paz verdadera solamente Jesucristo nos la puede dar. Una paz estable en todo aspecto. El hombre y la mujer firman con bombos y platillos, en documentos, en papel, pero aún en el mundo terrenal se dice un refrán que el papel todo lo puede. Entonces es una paz ficticia, una paz falsa que no va a durar. La paz de Dios a través de Jesucristo es la paz verdadera. Y mira, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14 y versículo número 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la verdadera paz no viene del hombre ni de la mujer, viene de lo alto, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos, y lo volvemos a reiterar, la verdadera paz solamente Jesucristo, el Rey de paz, nos la puede dar. Y esto está escrito acá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 7 y versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Aquí habla de Melquisedec. Todos sabemos que Melquisedec es una figura de Jesucristo. Jesucristo preencarnado. Y por lo tanto, Jesucristo es el Rey de Paz. Y también este es un pasaje también muy conocido, un versículo que está en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 9 y versículo número 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El príncipe de paz es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que nos puede dar la verdadera paz, tanto interior como exterior. El único que puede dar solución a los problemas del hombre y de la mujer, del mundo entero, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu bendición, porque tú nos das una verdadera paz, no una paz ficticia, no una paz que con más de algún pretexto se quebranta, no. Tú eres fiel, tú eres inmutable e inescrutable, y por lo tanto esa paz que tú nos das, Señor, cada día es la que nos hace enfrentar muchas veces juntamente con el gozo las situaciones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y mira, y cuando dice sean a vosotros en este versículo, o sea, a los hermanos y a las hermanas de la iglesia que se encontraban en Colosas, así como a las demás, y hoy en día a nosotros. Y cuando dice acá, en este versículo, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, Dios
es nuestro Creador y Padre Celestial, y del Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, acá dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. En este título, que es antesala del versículo número 3, nos habla de algo muy importante y que todos conocemos, la intercesión. Muchas veces hay hermanos y hermanas en Jesucristo y aún personas inconversas y que se nos acercan y nos cuentan de sus problemas. Y muchas veces también ellos piden oración, pero no porque pongan la mirada en nosotros, los seres humanos o los hermanos y hermanas en Jesucristo, en el siervo o en la sierva de Dios, no, sino que es un deber, es un mandato del Señor el orar unos por otros, la intercesión. Acompáñame rápidamente al Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 44, en el cual está escrito, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí claramente nos está hablando que debemos de orar por aquellos que nos insultan, que nos maltratan, que no nos quieren o que nos han agredido, ya sea verbal o aún físicamente. Debemos de orar por ellos, o sea, la intercesión, y también por otras peticiones, ya que también acá, a manera de referencia, en el capítulo número 12 y versículo 5, en el libro de Hechos de los Apóstoles, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban orando por el apóstol Pedro, que se encontraba prisionero. Y también acá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 15 y versículo número 30. Pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mira, el mismo apóstol Pablo les pedía a los hermanos que oraran por él. Porque mira, la labor del apóstol Pablo fue muy dura. Y recordando y confirmando esto que estamos refiriéndonos en la epístola del apóstol Santiago, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y algo muy importante, damos gracias a Dios. El ser agradecido con el Señor por su misericordia, su gracia y su bendición. Hay muchas personas que hoy en día, lamentablemente, y yo sé que es muy duro esto, son muy mal agradecidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos se levantan y no le dan gracias a Dios. Y cuando reciben la respuesta a sus peticiones, se olvidan de Dios. El ser agradecido, aún en lo terrenal, hay muchas personas que son muy mal agradecidas. Cuando alguien o algunos les han tendido la mano y ni siquiera se dignan de dar las gracias, o ni siquiera se dignan en algún momento el ayudar a las personas que lo ayudaron, valga la redundancia. O sea, el ser siempre agradecidos con el Señor, y no solamente de palabras, sino que a través de la adoración, de la alabanza, del servirle, de servir al prójimo. Ahí le estamos dando gracias a Dios por su misericordia, por su gracia. Tanto el hacerlo con voz alta o en voz baja, en nuestra mente o en el espíritu. Y mira, darle
Siempre, gracias por ello. Y mira, a manera de referencia también rápidamente por el tiempo, vamos al libro de los Salmos. En el Salmo número 34 y versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Luego, siempre acá en los Salmos, en el Salmo 100 y versículos 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y acá nuevamente hay algo muy importante, porque en este versículo dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de que aquí se refiere Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Todos conocemos lo escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3 y versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3, 16 y 17. Aquí ya nos está hablando de el Hijo de Dios. Y vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y versículo número 6, el cual se refiere seguidamente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo número 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí nos habla precisamente de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15 y versículo número 6, para que unánimes a una vez glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice muy claramente. Y también Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, el Hijo de Dios. El versículo número 4 nos dice acá, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, habiendo oído, o sea, el escuchar directamente de vuestra fe en Cristo Jesús. Recordemos lo que significa la fe. Lo que está escrito en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y a través de ello también recordemos cuando dice acá la fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios.
lo que está escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 10 y versículo 17, del amor que tenéis a los santos. ¿Esto qué significa? En primer lugar, el amor de Dios. Siempre lo hemos manifestado. El amor de Dios no es un sentimiento, va más allá de un sentimiento. El amor de Dios. Y la base es el amor de Dios y al prójimo. Rápidamente, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la fe, en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí se resume todo, el amor de Dios y el amor al prójimo. La base, algo muy especial, el amar de corazón a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo. Ya nos dimos cuenta, amar al prójimo implica tanto a un creyente como a un inconverso o inconversa. Pero hay algo muy especial, el amar a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo. Lo cual, aquí, a la luz de la palabra, como es un estudio bíblico, es a la luz de la palabra y no lo que yo diga o lo que el hombre o la mujer como seres humanos digamos, no, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 10, es un versículo muy conocido, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Luego, también en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 8, el cual está escrito, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí nos habla del amor. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Aquí ya hay una exhortación, el amar a los hermanos de la iglesia. Y en el versículo número 5, siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, está escrito, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la esperanza de gloria. Acá mismo, en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo número 1 y versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué Jesucristo es la esperanza de gloria? Porque un día vamos a estar en su presencia por la eternidad. Y aquí nos habla de esperanza espiritual, eterna. Rápidamente, acompáñame a la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2 y versículo número 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de esperanza puesta delante de nosotros. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y versículo 3, se refiere una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego, que os está guardada en los cielos. Mira, aquí hay algo muy importante. Como hijos y las que son hijas de Dios, tenemos la promesa de un hogar, de una patria, ciudadanía celestial. Rápidamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14 y versículos 2 y 3, está escrito: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 13 y versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11 y versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 14 al 16, siempre en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si habéis estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y mira cómo el Señor rápidamente nos va guiando en el capítulo número 12 y versículo 22, siempre acá de la epístola a los Efesios, a los Hebreos. Está escrito: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Capítulo número 13, versículo 14, siempre de la epístola a los Hebreos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, ya lo vamos a dar a conocer. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4, está escrito: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego, aquí viene lo más hermoso, a la luz de la palabra, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3 y versículo 21, el cual dice muy claramente: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Inmediatamente también vamos al capítulo 21 en los siguientes versículos. Capítulo 21 del 1 al 4. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Luego vamos al versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Versículo número 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y algo, mira, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, aquí hay algo muy importante. Cielos nuevos, tierra nueva, patria y ciudadanía celestial. En el capítulo 22, acá del libro de Apocalipsis, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la promesa. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que esta palabra que hoy el Señor nos ha dado, la enseñanza, y que el Espíritu Santo la ha revelado, cada día debemos de luchar por ponerla por obra. Amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy el Señor te ha hablado para que en aquel día no tengas pretexto de decir: nunca oí, nunca escuché, nunca me dijeron, nunca me dijiste. Hoy, para nosotros ha sido un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo el habernos gozado y aprendido. Es nuestro anhelo en el Señor Jesucristo que en la próxima reunión que tengamos sigamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para despedir esta transmisión y este estudio bíblico. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado a través de tu palabra y nos has enseñado. Maestro de Nazaret, Maestro de maestros, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, en la cual te pedimos, Señor, que sea de bendición. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Nuevamente, les reiteramos nuestro anhelo, que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición, ya que no es el hombre, no es la mujer, ni de corrientes políticas, ni de corrientes o religiones, no, sino que es la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, y que cada día sigamos adelante, porque mira, lo que está escrito en San Juan capítulo 15 y versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así lo dice el Señor en su palabra. Separados de Cristo nada somos. Sin Cristo, la humanidad no valemos nada. No porque yo lo diga o cualquiera dice, se está menospreciando. No, es la verdad. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones.